de bendición, servicio de doctrina. Hoy vamos a tocar un tema de bendición, el cual nos va a bendecir, nos va a nutrir, nos va a edificar mucho. Y saludando a todos los hermanos que en este momento se conectan a nuestra página Ministerio Apostólico Internacional Sendas Antiguas. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que están con nosotros y los que están en este momento conectándose. Hoy vamos a hablar de un tema muy edificante. Vamos a hablar sobre liberados de la maldición. Liberados de la maldición. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de las maldiciones. ¿Qué es una maldición? ¿Cómo se adquiere una maldición? Vamos a mirar los puntos, porque a veces tenemos poco conocimiento acerca de estas cosas. Vamos a hablar de las maldiciones y de las bendiciones. Amén. Dos cosas importantes que debe conocer el creyente, el cristiano. Bendiciones y las maldiciones. Cómo se adquieren las bendiciones y cómo se adquieren las maldiciones. Amén. Amén. Vámonos al libro de Proverbios 26, versículo 2. Proverbios 26, versículo 2. Vámonos a la palabra. Proverbios 26, 2. Y mire lo que la Escritura nos enseña. Proverbios 26, versículo 2. Mire lo que enseña la Biblia en Proverbios 26, 2. Corre, dice aquí, en esta versión que es la contemporánea, dice: gorrión sin rumbo, golondrina que rebotea, eso es la maldición. Sin causa, pues nunca llega. Y en otra versión dice que la maldición no llega sin justa causa. La maldición siempre que llega, llega por una justa causa. Hay algo en la origina, igualmente que las bendiciones. Entonces, hablando de la maldición, muchas veces nosotros desconocemos cómo se acarrea una maldición en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestra vida espiritual. Y a veces desconocemos este tipo de temas que nos competen a nosotros para nosotros poder adquirir las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos tiene. Mire que aquí dice algo muy importante. Proverbios 26:2 lo leíamos, que la maldición no viene sin justa causa. Y aquí vemos que en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, vamos a mirar una verdad bíblica, una verdad que nos habla la Escritura para que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor habla a través de las Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 3, perdón, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Voy a buscarlo rápidamente. Aquí habla algo que debemos nosotros conocer y tener en cuenta siempre. Aquí dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. Repita conmigo: Cristo nos redimió de la maldición de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un
madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Nosotros. Nosotros, los gentiles, ¿verdad? A los no judíos, a fin de que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Lo que miramos aquí en Gálatas 3:13 es que cuando Jesús murió, nos muestra que a través de aquel madero, Él se hizo maldición. La maldición que merecía usted y yo, Cristo la llevó en la cruz. Hizo un intercambio. ¿Por qué? Porque Él al morir nos redimió de la maldición del pecado. Amén. Y dice la Biblia que Él se hizo maldito. ¿Aló? Eso dice la Biblia. Él se hizo maldición cuando Él murió en la cruz. Porque escrito estaba que el que moría en un madero, ¿cómo quedaba? Era ¿qué? maldito. ¿Era qué? Caía bajo maldición. Sí. ¿Verdad? Obviamente a Él no le cayó esa maldición porque Él es el Hijo de Dios y nunca pecó. Amén. Amén, amén. Para que en Cristo Jesús alcance a los no judíos. O sea que la bendición no solamente alcanzaba a los judíos, sino también a nosotros. Amén. O sea que Cristo al morir se hizo pobre para hacernos ¿qué? Ricos, dice la Biblia. Para bendecirnos. Con el propósito de Él morir en esa cruz para bendecir tu vida. Usted debe conocer de que la bendición de Dios, Él nos las da cuando entrega ¿a quién? A Jesús en la cruz, para que Él muriera. Entonces, usted no tiene por qué estar bajo maldición. Amén. Porque ya Cristo lo pagó. Pero vamos a mirar, a luz de la palabra, por qué muchas veces nosotros siendo cristianos, por qué estamos bajo maldición, o tenemos una maldición en nuestra vida. Amén. Amén. Y aquí habla algo importante. En Deuteronomio 28, yo creo que todo el mundo conoce las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28, versículo 1 al 8, mire lo que enseña la Escritura. Deuteronomio 28, del 1 al 8. Dice aquí: si tú escuchas con atención, en esta versión dice así, que es la contemporánea, la Reina Valera contemporánea, si tú escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor, tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta de tu arteza y de tu amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor enviará su bendición, repita conmigo, el Señor enviará su bendición sobre mi vida. Sobre mi vida. Mira lo que dice aquí en el versículo: el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor Dios te da. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces miramos un punto importante para nosotros tener en cuenta. Es que el Señor nos habla aquí que si escuchamos su voz y ponemos en práctica lo que escuchamos a través de su palabra, amén, Él promete bendecirnos. Amén. Él promete bendecirnos. Llevas esa maldición. Aló. Amén. Amén.
Y el punto importante que yo quiero tocar hoy es que a veces no escuchamos lo que las escrituras nos dicen. El origen de todas nuestras bendiciones se encuentra en obedecer la voz de Dios. Repita conmigo. El origen de mis bendiciones consiste en obedecer la voz de Dios. La voz de Dios. Amén. Amén. Entonces, lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queráis. Amén. Hablando Amén. Jesús. Así es. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos habla que las bendiciones nuestras son condicionales. Amén. Amén. Pero aquí podemos mirar varios puntos que quiero tocar para que usted veamos, para entrar entonces en materia en lo que se trata la maldición. Amén. Amén. Entonces, característica de la bendición. Número 1, serás exaltado. O sea, quiere decir que serás enaltecido. ¿Aló? Amén. Un cristiano que no vive por debajo de las cosas. Amén. ¿Aló? Amén. Amén. Eso es lo que significa ser exaltado. Amén. Amén. Número 2, mirando desde el punto de Deuteronomio 28, versículo 1 al 8, lo podemos mirar, lo que yo he mirado allí, estos 7 puntos de las características cuando Dios nos bendice. Número 1, ¿cuál es? Serás exaltado. Número 2, habrá reproductividad. O sea que la persona, cuando está en bendición, el fruto en cada área, dará fruto en cada área de su vida. ¿Aló? O sea, no será una persona estéril, sino que dará fruto en cada área Amén. de su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablando de las características de qué? De la bendición. ¿Aló? Y ahorita vamos a mirar de las características de la maldición. Rápidamente. Tercero, tendrás salud. Cuarto, tendrás prosperidad o éxito. Amén. Amén. Número 5, tendrás victoria. Amén. Número 6, repita conmigo, soy cabeza Soy cabeza y no cola. y no cola. ¿Está viendo? Todas las características de ser bendecido por el Eterno, por el Rey de Reyes. Seremos cabeza y no cola. Número 7, estaremos encima y no debajo. Repita conmigo, estaremos encima, Estaremos y no encima debajo. y no debajo. Mire, que la característica cuando la Biblia dice en el punto 6 que seremos cabeza y no cola, nos va a conocer que la cabeza es la que toma decisiones y la cola, que es la que sabe lo que hace, es la que es arrastrada. ¿Por qué? Por la cabeza. Amén. Amén. Entonces, usted será la persona que determinará sus decisiones. ¿Por qué? Porque usted está bendecido. Cuando usted es cola, usted es arrastrado por cualquier circunstancia, es arrastrado por las adversidades de la vida y usted comienza a caer en maldición. Amén. Amén. Eso es lo que podemos mirar a la luz de la palabra. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta cada punto que Dios nos habla. Amén. Amén. Cuando muchas veces vamos a hablar un poquito de las maldiciones y vamos a definir qué es una maldición. Porque a veces no sabemos qué es una maldición. ¿Aló? Amén. 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 Ahora, ¿qué es una maldición? Una maldición es expresar un mal deseado hacia una persona. Eso es una maldición. Hacia un objeto, hacia una nación, hacia un país. Génesis 12:3, miren lo que dice la Biblia. O sea que desear que no Desear mal mal. hacia una persona, Eso es una hacia un maldición. objeto, hacia un país, hacia una ciudad. Eso es maldecir. Amén. En Génesis 12:13, mira lo que dice la Biblia.
Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién recibió esta promesa? Abraham. Abraham recibió esta promesa. Que todo aquel, ¿verdad?, que bendiciera a Abraham será que bendecido. Pero el que lo maldiga será maldito. Entonces, hay dos cosas importantes allí. El Señor dice: yo bendigo a aquel que te bendiga, pero el que te maldiga le va a ir muy, pero muy mal. Lo maldigo. ¿Aló? Amén. Hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. El Señor produce las bendiciones, pero también muchas veces llegan las maldiciones. Amén. Sobre todo porque este era el pueblo escogido de Dios. Este pueblo había sido escogido con un propósito, y sobre todo Abraham, que era un hombre ungido, apartado. Dios lo escogió para bendecir, ¿verdad?, las naciones de la tierra. Amén, amén, amén. Aquí miramos, llevándola a estos tiempos contemporáneos, usted conoció a una persona que maldijo al pueblo de Dios desde sus extrañas. Yo no sé si usted se acuerda de ese personaje. Se llamaba como Hugo Chávez. Él maldijo a la nación de Israel. Y cuando él maldijo esa nación, se cumplió lo que dice Génesis 12:3. El que maldiga al pueblo de Israel, ¿qué dice? Que vendrá que una maldición sobre él. ¿Aló? Entonces, él se metió con la niña de los ojos de Dios. Es el pueblo de Israel. Amén. Esa es la niña de sus ojos. Y cuando él maldijo a Israel, ¿qué le sucedió a este hombre? Le vino un cáncer. Usted conoce por qué murió él. Porque se metió en un campo que nunca debió meterse. A veces uno se pregunta, ¿será que esto realmente tiene repercusión con una persona que se mete con el pueblo de Dios? Claro que sí. Se devuelve. Claro que se devuelve. Es como el boomerang. Tú lo devuelves y otra vez llega. ¿Verdad? Tú lanzas la maldición, pero ella misma se devuelve. Por aquí la Biblia dice en Génesis 12:3 que el que te maldiga será que maldito. Pero el que te bendice será que bendito. Y hoy vamos a mirar punto por punto, porque a veces nosotros creemos que las bendiciones de Dios vienen simplemente sin obedecer. Si no hay obediencia, repita conmigo, si no hay obediencia, no hay bendición. No hay bendición. Y una de las cosas que usted debe tener en cuenta siempre es que el origen de nuestras bendiciones está en obedecer a Dios. Repita conmigo, el origen de mis bendiciones está en obedecer a Dios. Ahora, el origen de nuestras maldiciones vienen cuando nosotros no obedecemos ¿a quién? A Dios. A Dios. Amén. Sí, creo eso. Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante. Entonces veamos, Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante, está el 8, lo puede leer todo. Luego habla, ¿verdad?, de las maldiciones. Deuteronomio 28, 15 en adelante. Habla de 14 bendiciones, 14 versículos hablan en Deuteronomio 28 de las bendiciones. Y 52, creo, si no estoy equivocado, versículos que hablan de las maldiciones. Wow. ¿Está yendo? Entonces, hay gente que durante mucho tiempo se ha originado ciertas maldiciones por haberse metido en un campo que no debería meterse. ¿Amén? Aquí vemos el resultado en estos tiempos, no hace mucho, ¿verdad?, lo que le pasó a este hombre. Entonces, la palabra arar en hebreo es maldición y aparece unas 300 veces en la Biblia. Y la palabra bendición aparece 600 veces en la Biblia, de muchas formas. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos conocer que todo se origina, las maldiciones operan mediante palabras
que pueden ser habladas, escritas o palabras pronunciadas. Repita conmigo. Las maldiciones operan mediante palabras, pueden ser habladas, escritas o palabras pronunciadas interiormente. Repita conmigo. También se puede transmitir mediante objetos tangibles. Una ocasión me tocó ir, yo iba a visitar a un pastor aquí en Cartagena y el pastor iba a salir y me dice: pastor, ¿usted no va a estar acá? No, acompáñeme, que voy a orar por una hermana. Bueno, yo salí con él, yo iba a visitarlo a él. Y yo llego a la casa donde estaba mi hermano, había como unos 12, 13 allí reunidos. Y el pastor me dice: pastor, venga, gánese la bendición y ore por los hermanos. Cuando yo no fui a orar, yo fui a visitar. Cuando el pastor me dice: gánese la bendición y ore por los hermanos, ya cuando llegamos a esa casa, yo comencé a orar. Y Dios comenzó a guiarme, el Espíritu de Dios comenzó a guiarme, a orar por cada persona. Y llegó un momento que yo oré por una joven, le puse las manos y el Espíritu Santo me dice: quítale el anillo. Yo dije: serán cosas mías, quítale el anillo. Y ciertamente hay un anillo de oro. Y el Espíritu Santo me dijo 3 veces: quítale el anillo. Entonces yo le dije a la hermana, una hermana que estaba allí: hermana, quite el anillo a la sierva. Cuando le quitaron el anillo, yo que oré por todo porque hubo bastantes liberaciones. El Señor comenzó a glorificarse allí. La hermana se me acercó y me dice: pastor, ¿qué le mostró Dios? ¿Por qué usted me dijo a mí que me quitara el anillo? Yo no sé, hermana, la verdad es que yo escuché la voz de Dios que me decía: quita el anillo. Y yo escuché a Dios y por eso le dije que le quitaran el anillo. Y la hermana se quedó así: ay, no entiendo, pastor. Ah, ya entiendo. Luego de quedarse pensando, digo: ah, ya yo sé que. Resulta que la muchacha era casada, era la mujer de un policía, pero el esposo se había ido. Había dejado. Tenía 3 días, se había ido. El policía, sin saber nada. Después salieron de tropel y se fueron. Bueno, listo. Salieron de problemas. Cuando ella recuerda, me dice: pastor, lo que pasa es que este anillo era de mi bisabuela. Y ese anillo se lo dio a mi mamá y a mi... Bueno, total que eso fue pasando de generación en generación. Y resulta que ella cayó en cuenta de que la mayoría de sus familiares venían de la nación de Venezuela. Y usted sabe que en Venezuela, usted sabe que muchas personas practican, no todos, la hechicería, la santería y muchas cosas, ¿verdad? Resulta de que cuando la muchacha recordó eso, yo le dije: bueno, pastor, ¿qué hago con esto? Me dijo: pastor, ¿qué hago con esto? Los regalo, porque este niño me lo regalaron a mí. Yo le dije: bueno, lo que el Espíritu me dijo fue que cogiera ese anillo y se lo quitara. Pero pienso yo que si usted me dice que esto viene de algo y que sus familiares hacían tales cosas, lo mejor es que usted lo bote. Ay, pastor, pero eso es de oro. Hermano, y usted va a vivir con eso. Vea, la mujer lo obedeció. No estoy echando mentiras, estoy delante de Dios. Cuando esa mujer cogió y botó eso, al día siguiente llegó el esposo a pedirle perdón a su esposa y se restauró ese hogar. Amén. Cuando no había nada ya prácticamente. Tremendo. Entonces, hay objetos que son anatema, están bajo maldición. Y nosotros debemos tener en cuenta que hay cosas que nosotros podemos transmitir la maldición a través de objetos visibles, objetos tangibles,
Amén. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces tenemos, yo una vez escuché que un siervo, él compró un cuadro, o se lo regalaron, no me acuerdo bien, pero el hombre contó que era un cuadro y el cuadro tenía un dragón bien pintadito, bien bonito. Y comenzó a tener el cuadro bien bonito, grande, lo colocó en la sala de su casa y comenzaron las cosas a apretarse. Él se metió con Dios porque era un siervo de Dios, se metió con Dios y el Señor le dijo, quita el dragón que está en la sala. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12? Habla de qué, el dragón. El dragón es simbología de qué, hermano? De Satanás. De Satanás. ¿A dónde adorna el dragón? La China. En la China. Ese cuadro venía ¿a dónde? De la China. Imagínense. Imagínense. Y dice que cuando el Espíritu Santo le habló a él, él cogió el cuadro, pero este cuadro era de mi abuelo, y mi abuelo me lo regaló, bien bonito. Y bueno, total que el hombre llevó el cuadro, lo botó, lo quemó, lo dañó. Nuevamente comenzó su economía a fluir. Entonces, hay objetos que pueden estar bajo maldición. ¿Sabe qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, tú que predicas mi palabra, estás dándole propaganda al diablo, estando en tu casa. Santo. Tremendo. Tenía un cuadro de un dragón y el dragón es representado de qué? De Satanás. Cuando lo dijo eso, wow, el Señor, yo voy a quitar esto de una, y lo quitó. Que a veces la ignorancia Amén. peca, a veces peca. Hay cosas que uno muchas veces por ignorancia peca, ¿verdad? Así. Y uno ve que hay cosas que están bajo maldiciones. Amén. Como le decía, las maldiciones operan mediante palabras. Repita conmigo, las maldiciones operan mediante palabras. Pueden ser habladas o escritas, pronunciadas. Amén. Amén. Entonces, 7 características de las maldiciones. Ya hablamos de las bendiciones, ¿verdad? Sí. Entonces, lo opuesto de la bendición es ¿qué? La maldición. Amén. Entonces, número 1, humillación. Cuando una persona está bajo maldición, está bajo humillación. Segundo, no puede reproducirse. Mire, todo lo contrario A las bendiciones. O sea, es estéril hasta su vientre. Es una cosa que es todo lo contrario, ¿verdad? Tiene que arrepentirse. Entonces, número 3, vienen enfermedades de todo tipo. ¿Aló? Amén. Número 4, pobreza, fracaso. 5, es cola y no cabeza. O sea, no es todo lo opuesto ¿a qué? A la bendición. Es cola, pero no es cabeza. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros somos ¿qué? Cabeza. Y no cola. Número 7, estás debajo y no por encima. Amén. Entonces, mire, estas 7 características de la bendición y 7 características de la maldición nos dan a conocer cuando nosotros estamos bajo la bendición o bajo la maldición. Como le decía, todo depende de nosotros. Si escuchamos la voz de Dios, ¿qué dice la Biblia? Y ponemos en práctica lo que dice la Escritura, vienen estas bendiciones. Pero si no lo obedecemos, yo quiero que usted se vaya a Deuteronomio 28:15. Miren lo que dice. Deuteronomio 28:15. Ser obediente a la palabra de mi Dios. Escucharla y poner en práctica. Mire lo que dice. Si no oyes, escuche bien, si no oyes la voz del Señor tu Dios,
ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando a cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Uy, tremendo. Maldito será tu canasta y tu habla de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Y comienza a hablar sobre las maldiciones. Todo lo contrario Amén. que A la a bendición. las bendiciones. O sea, que será una persona estéril, que será una persona que cuando sale le va a ir mal, ¿verdad? Entonces, nosotros La palabra de él es vana. lo que tenemos que tener en cuenta para romper las maldiciones, uno de los puntos muy importantes es obedecer a Dios. ¿Aló? Amén. Amén. Obedecer a Dios, obedecer su palabra. Porque Él nos promete que si nosotros lo obedecemos, escuchamos su voz, ¿verdad? Él nos promete bendecirnos. Amén. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Juan 15:7 también lo dice, el mismo Señor Jesús. Entonces, en Proverbios 26:2, lo que le llamo al principio, ¿verdad? Que no, la maldición no viene sin una causa. Sin una causa, sí. Siempre viene por una causa. ¿Aló? Amén. Como lo decíamos, la mayoría de las maldiciones vienen pues por la intención que nosotros tenemos hacia una persona, ¿verdad? Intención mala. La boca, la lengua. Cuando nosotros maldecimos, por ejemplo, toma el ejemplo de Hugo Chávez, ¿verdad? Este hombre que, No hay mucha gente. y muchas personas que han caído en esto. Amén. Así es. Amén. Entonces miramos aquí algo importante, algo que debemos tener en cuenta. Como le decía, las maldiciones operan mediante palabras. Pueden ser habladas, escritas o palabras pronunciadas. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo sé que hay una maldición sobre mi vida? Cuando vemos algo repetitivo. Cuando vemos algo repetitivo en nuestra vida. Por ejemplo, la enfermedad. Cuando nosotros le damos muchas veces una maldición sobre, por ejemplo, la persona que, la mayoría, usted ve, hay personas que siempre se ha visto en su historia que hay personas que no pueden tener Amén. familia, no pueden tener hijos, su abuela, sus primos, entonces esto se viene heredando. Esto da a indicar que hace parte de una ¿qué? Una maldición. Amén. Enfermedades crónicas, hereditarias. Cuando los doctores no encuentran ninguna causa en una persona va al médico y el médico mira lo que tienes y mira, pero a ti no se te ve nada, no tienes nada. O sea, hay algo espiritual que es como una pared que no te deja poder recibir tus bendiciones, tu salud. Amén. Amén. No encuentran ninguna causa general. Cuando hay insuficiencia económica, ¿aló? Amén. Cuando Amén. hay accidente constante en la familia, accidente, no, que fulano de tal se murió en un carro, no, que fulano de tal se murió en tal, o sea, accidentes y accidentes constantes, algo repetitivo. Esto muchas veces está señalando que hay una maldición sobre la familia. Amén. Amén. Hay personas que también caen en colapsos nerviosos, en lo emocional, constante. Usted lo ve que es algo repetitivo. Por eso le decía, cuando usted ve algo repetitivo, constante, da a conocer de que hay una maldición. Hay personas que viven en una constante pobreza, ruina, miseria, constante, porque sabemos que hay pruebas, pero que esa prueba no dura todo el tiempo. Dios a veces te prueba, Dios a veces te permite ciertas cosas para tratar contigo. Pero hay veces que vemos constante esto. Entonces, el problema de muchas personas es que no saben cómo romper esas maldiciones. Hoy vamos a mirar la primera parte.
El próximo martes vamos a observar y vamos a mirar cómo romper esas maldiciones. Amén. Amén. Que a veces no sabemos cómo romper esas maldiciones. A veces por ignorancia, a veces porque no conocemos cómo. Amén. Amén. También conocemos la palabra y no la conocen, no la ponen en práctica. Jeremías 17:5, mira lo que dice la Biblia, algo bien importante. Quiero que alguien Que lean la Biblia. El que sabe leer. 17:5 dice: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que fin de su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. ¿Está viendo? O sea, lo que nos quiere decir Jeremías 7:5, versículo 6, ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Maldito el hombre que confía ¿en qué? En otro hombre. En otro hombre. A veces nosotros creemos que pone su mirada puesta ahí. su mirada en el hombre, y el que muchas veces, después de conocer la gracia de Dios, de ver la mano de Dios, comienza ya a tener Ahí sí, por otro lado. la dependencia del mismo. O sea, yo entiendo que si yo conocí al Señor, yo no me puedo volver autosuficiente y dejar a un lado la gracia del Señor para yo creerme autosuficiente y creer de que ya no necesito muchas veces de Dios. ¿Aló? Amén. Amén. O sea, hay personas que conocieron la gracia del Señor, gozaron de ella, de sus bendiciones, y luego, en vez de cada día ir creciendo en su fe, ellos en un momento dado, por ciertas circunstancias, dejan a un lado la gracia para otra vez volverse autosuficiente y volver a suponer a su labor. ¿Me hago entender? Sí, sí. Entonces, eso es pecado. Amén. Eso trae maldición. ¿Aló? Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. Perdón, pastor, no iba a decir que hablar. Como uno que cuando uno comienza, yo no conocía la palabra y uno cree en los padres. Ahora que estamos hablando de padres, Pero vamos a mirar otra maldición. que esos padres a uno le Deuteronomio 27:16. Así. Mira lo que dice la Biblia. Hablando de los padres. Ahora que tú me anunciaste eso. Deuteronomio 27:16. Bueno, que a veces confiamos en él, en el hombre, digamos que no hace. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tu madre, y todo el pueblo dirá amén. Lo repito otra vez: maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Amén. Aquí lo está hablando el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros miramos esto en el Nuevo, miramos que en Efesios 6, del 1 al 3, Efesios 6, mire lo que enseña la Escritura. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que te vaya bien y tengas
sobre la tierra. Entonces, ¿qué acontece? Cuando hay hijos que no honran a sus padres, ¿qué acontece? No le va bien. No le va bien. Así Ahora usted me dirá, pastor, pero si una persona no honra a sus padres, su madre se perderá en el infierno. No, pero no le irá bien mientras esté aquí en la tierra. No fluirá la bendición en su vida. ¿Por qué? Porque este mandato que Dios nos da, que honrar a nuestros padres, cuando uno no lo honra, ¿qué acarrea esa persona? No hay una fluidez económica en todas las áreas, en su vida. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo. No le va bien en nada. No le va bien en nada. No fluye. ¿Por qué? Por ser una persona que no honra a sus padres. No respeta. Vive mal. Vive fracasado, vive mal. Así es. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Amén. Amén. Ahora, si un hijo honra a su padre y a su madre, téngalo por seguro que le va bien. Amén. Porque la Biblia lo dice, tendrá la largura de vida y te irá bien. Así es. Amén. Entonces, vamos a la parte económica. Este es un punto que muchas veces no entendemos, sobre todo la iglesia de Jesucristo. Vámonos a Malaquías. ¿Quién lo lea, por favor? Yo quiero que alguien me lo lea en voz alta. Malaquías 3:8. Mire que yo estoy leyéndolo en esta versión que es la contemporánea. Malaquías 3:8. Estamos hablando de las maldiciones, ¿verdad? Amén. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? No. Dice aquí. Pues ustedes me habían robado. Y sin embargo dice, ¿qué quieres decir? ¿Con qué te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos son ustedes porque como nación me han robado. Dios mío, Así este es. tiene un campo fuerte. El Señor hablaba al pueblo judío. Usted me dirá, pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Pero estamos bajo la gracia en este tiempo. Sí, estamos bajo la gracia. Y creo que nosotros en este tiempo se nos debe revelar, ¿verdad? Que a Dios no hay que hacerle, no ser duros, tacaños. Amén. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. ¿Por qué murieron? Le estaban robando ¿Estaban robando a quién? a Dios. ¿Será que el hombre le puede robar a Dios a quien lo sostiene, a quien le da la vida? A quien no. Cuando uno se le revela esto, uno no puede ser tacaño con Dios. Ahora, ¿Dios necesita plata? No, pero su obra sí. Así es. Es el dueño del oro La y plata. la plata, dice la Biblia. Así es. Entonces, cuando a nosotros se nos revela este punto, nosotros nunca vamos a vivir bien si nosotros no honramos a Dios en nuestras ofrendas y diezmos. ¿Aló? Amén. Creo que este es uno de los puntos menos entendidos dentro de las congregaciones. Amén. Que hay siervos, que hay personas que se les ha revelado esto y han sido bendecidos. Ahí está William Colgate, el de la pasta de dientes, ¿verdad? Sí. Ese hombre comenzó dando el 10 y luego terminó leyendo el 50. Y este hombre, Colgate es Colgate de Valle, ¿verdad? Y esa empresa nunca ha quebrado, porque saben este principio. Esto es un principio para nosotros recibir nuestras bendiciones. Más sin embargo, hay personas que le roban a Dios. Amén. Amén. Ahora, aquí en la iglesia, yo creo que no debe ser así. Nadie se lo obliga de diezmar. Usted debe revelársele. ¿Aló? Amén. Si usted lo quiere dar bien, pero después no la reclame a Dios porque le está yendo mal. ¿Aló? Amén. Amén. Entonces esto es un principio, porque dicen, maldito soy porque me habéis robado. O sea, están bajo maldición porque le han robado, porque no
ha entendido que con Dios no puede ser un tacaño. Así. ¿Aló? Amén. Amén. Y hay una gran falta de reverencia a Dios en cuanto a dar en la iglesia. ¿Aló? Amén. El dar es un acto de adoración. Repita conmigo. El dar es un acto Es un de acto adoración. de adoración. Eso es, debemos tenerlo nosotros en cuenta. Presente. Presente. Y para terminar, porque voy rápido, en Gálatas 1, versículo 8 y 9, Gálatas 1, 8, miren lo que dice. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, escuchen bien, o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, puede estar bajo maldición. Vuelvo y lo repito. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, dice la Reina Valera. Entonces, yo no puedo ni quitarle, ni añadirle, yo tengo que predicar tal como está. ¿Aló? En la Biblia. Amén. Entonces, hoy en día, estamos en un tiempo de la apostasía, donde se predica ciertas cosas que no van de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. ¿Aló? Amén. Cuando una persona predica de esta forma, sale los parámetros bíblicos, está como bajo maldición. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Repita conmigo. Las cosas de Dios Las cosas de son Dios serias. son serias. ¿Aló? Y cuando una persona predica un evangelio diferente, cae bajo maldición. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. El próximo martes seguimos cómo romper las maldiciones en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Vamos a darle gracias a Él porque Él nos ha enseñado hoy este tema tan importante para nosotros tener en cuenta. El próximo martes estaremos hablando sobre cómo romper las maldiciones. Amén. Vamos a darle todo el honor y toda la gloria al Señor. Vamos a mirar ciertos temas, textos bíblicos que nos enseñan cómo hombres de Dios lograron muchas veces hablar cierta forma y trajo maldición, obviamente dirigidos por Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a honrar al Señor. Ya usted sabe que uno de los puntos importantes para nosotros no caer bajo maldición es obedecer atentamente la voz de Jehová. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor.